¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Ok, empezamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, dice. ¿Cómo están? Ok, la anterior semana hemos hablado acerca de la comunicación interna y la comunicación externa, ¿no es cierto? Ok. Em, Andrea Florero. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Buenas tardes, Lice. ¿Cómo estás? ¿Me podrías decir cuál es esa comunicación horizontal que cumple la empresa? Hola, Andrea. ¿Estuviste presente, Andrea, en la anterior clase? No, Lice, he tenido problemas para ingresar a clases. Ya, Disculpe. ya, pero tenemos habilitado todo el tema en la plataforma y también tenemos un documento donde hacemos el avance, ¿no es cierto? Entonces deben bajarlo para poder estudiar. Alex, ¿me puedes decir cuál es la comunicación horizontal de una empresa? Tampoco Celi se va a disculpar. ¿Qué pasa, chicos? Esta vez sí no sé, lo siento, Lisa, estaba con problemas igual muy graves. Ya, Benjamín, ¿recuerdas? Sí, Lisa. Ok, te escucho. Gracias. Creo que si no estoy mal es la que fluye entre los subordinados y superiores dentro de una organización.
Ya, hemos dicho que son la comunicación entre personas del mismo rango, o sea, de forma horizontal. Si nosotros nos ubicamos horizontales así, ¿no es cierto? De esta forma, de esta línea, ¿no es cierto? Vamos a verla nosotros, digamos, a partir a todo alrededor que ve nuestra vista, ¿no? Ese es horizontal, ¿ya? O sea, para que nos ubiquemos. Y cuando decimos comunicación horizontal, lo vamos a ver de que todas esas personas que están con el mismo rango en el organigrama son las personas que hay la comunicación entre ellos, ¿no es cierto? En todo caso, podemos poner el ejemplo de nosotros, tal vez los docentes, cuando nos comunicamos entre sí, por ejemplo, que nos hayan dado algún tipo de orden en la universidad, nos han hecho una comunicación interna, las autoridades, y por ende nosotros tenemos que realizarla tal vez, ¿no? Entonces, posiblemente no hayamos entendido alguna cosa porque alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? Entonces, nos comunicamos entre nosotros o tal vez en el caso de las defensas, ¿no? Suele pasar de que hay colegas que somos tal vez el mismo tribunal de un estudiante, ¿no? Y nos comunicamos entre sí para poder, digamos, ver si hemos coincidido en algunas observaciones o tal vez él tiene diferentes y entonces así ayudamos al estudiante a que vuelva a hacer nuevamente su trabajo o rehacer algunas partes que son necesarias, ¿no? Entonces un poco a eso se refiere esta comunicación horizontal, ¿ya? Entonces, Se va a disculpar, creo que me confundí. El que le estaba diciendo era comunicación vertical. ok, por favor, eso. Un poquito más, o sea, de atención, chicos, porque cuando llegan a hacer la parte organizativa, el manual de funciones en sus trabajos, especialmente cuando están en proyectos, hay este tipo de dificultades, ¿no? Cuando ustedes proponen alguna cosa con referente a la implementación de alguna empresa, etcétera. Entonces, justamente para que un poco quede claro, ¿no? Y créanme que estamos tratando de hacerles el material un poco más, más sencillo, ¿no? No tan complicado, ¿ya? En la comunicación vertical, a ver, por favor, de los que han leído, han bajado de la plataforma el documento y han podido leer. ¿Cuál es esa comunicación vertical? Dicen. ¿Cómo estás? Neida? Bueno, la comunicación vertical en sí es la que se produce entre dos personas, bueno, entre personas de distintos rangos jerárquicos. ¿Ya? Por ejemplo, se puede decir que es una reunión con el director comercial o el que es responsable de ventas. Ok, no, o podría ser en todo caso, si ejemplificamos en la universidad, el rector tal vez al director académico que le quiere dar alguna, qué sé yo, alguna comunicación para que lo pueda hacer viable, etcétera, ¿no? Entonces, un poco ejemplificando y para que para ustedes sea más fácil de entender, ¿no? Cuando decimos vertical viene de la cabeza hacia tal vez al director académico, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos se da este tipo de comunicación vertical. Pero no nos olvidemos que esta comunicación vertical, ya, si se acuerdan, hemos hablado que puede ser ascendente o descendente. O sea que esta comunicación puede ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si el director académico, por ejemplo, va a tener alguna observación y tiene que comunicar al rector, entonces él, que es podemos decir, de menor rango, podría comunicar al rector, ¿no es cierto? Alguna información, alguna comunicación. Entonces, o viceversa, ¿no? Entonces, esta comunicación vertical puede bajar o puede subir, ¿no? O sea, de un rango menor a un rango superior, ¿no? Entonces, también tenemos que entenderla de esa manera. Y bueno, la comunicación ascendente, ¿no? Entonces, ya viene de los niveles inferiores del organigrama y va ascendiendo hasta la dirección, ¿no? Solamente en ese tipo de comunicaciones puede haber alguna orden que se ha especificado, algo que se requiere, tal vez los estudiantes han mostrado la inquietud de hacer alguna actividad donde puedan demostrar lo que han aprendido en el transcurso de la carrera, entonces
se lo hacen saber primero, o sea, ustedes van y se lo hacen saber a la coordinadora, la coordinadora tal vez entabla una comunicación con el director académico y bueno, pues para poder llegar, para que se pueda autorizar la actividad, tal vez podría llegar hasta el vicerrector o hasta el rector, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podríamos un poco entablar esta comunicación ascendente, ¿ya? Porque viene de abajo hacia arriba, ¿no? Para poder comunicar. Dentro de la empresa sucede ese tipo de comunicaciones. Y bueno, pues se entiende, se sobreentiende la comunicación descendente, ¿no es cierto? Que viene de arriba hacia abajo. La comunicación tal vez de las autoridades, en todo caso, si tenemos un organigrama, la comunicación va a ir desde la dirección general o desde el rectorado hacia los niveles más bajos del organigrama, ¿no? En todo caso, tal vez va a dar una comunicación a coordinación y coordinación a nosotros y nosotros posiblemente a ustedes o directamente coordinación que se va a comunicar con ustedes, con los estudiantes. Hasta ahí se entiende lo que es esta comunicación interna y la comunicación externa. Sí, dice. Fácil de entender, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un organigrama, lo vamos a ir viendo y relacionando un poco. Sí, dice. Ya. Bueno, pues antes de que avancemos, algo que estaba olvidado, estaba un poco atosigada. Esta mañana hemos dado un examen de grado en la universidad. Y bueno, pues felicidades a todas las chicas, a las damas. Hoy día es Día de la Mujer. Muchas felicidades. Sigan adelante porque somos luchadoras. Digo somos porque me afilo en esa línea. Creo que somos fuertes desde el momento en que atravesamos por muchas travesías, así es que felicidades, chicas, ¿ya? Otra cosa, bueno, voy a terminar de avanzar este tema, porque todavía un poco nos falta. Hoy día vamos a sortear, por favor, ya habíamos adelantado la anterior clase acerca de los trabajos y la exposición que debe realizarse, el trabajo de investigación de la primera parte y la segunda parte en conjunto, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hacer el sorteo para que se vayan preparando y ya están todas las fechas, ya se los voy a comunicar en el momento preciso, ¿ok? Entonces, vamos a seguir avanzando con las normas generales acerca de la comunicación escrita, ¿no? Hay ciertas reglas o normas que tal vez en otros temas los hemos visto a modo de ráfaga, en la que nosotros tenemos que tener precisión, ¿no? Al momento de escribir, porque la comunicación escrita necesariamente tiene ciertas reglas que nosotros debemos cumplir, ¿no? Uno, porque hasta una coma nos puede hacer confundir en una oración. O sea, tenemos que ser muy claros al momento de precisar o construir alguna escritura, ¿no? Entonces, al momento de construir nosotros un mensaje, tenemos que hacerlo conciso, preciso y claro. Esto debido a que la persona que va a leer lo que nosotros estemos redactando, escribiendo, lo que hayamos dado de la empresa hacia el cliente, debe ser algo rápido y breve. Cuando es algo, ya les he dicho, muy largo, tedioso y con letra menuda, hasta nos da flojera, ¿no? Entonces, ya especialmente, ¿no? A las personas que reparten volantes, o sea, yo a veces me abstengo de recibirles tal vez los volantes porque si no tienen un interés tuyo, entonces no lo vas a hacer, ¿no? Entonces también tenemos que buscar momentos estratégicos para poder brindar ese tipo de información a nuestros clientes. Por eso, cuando al momento de hacer un mensaje debemos ser concisos, precisos y claros. Tener siempre la información para poder seleccionar algunas palabras adecuadas. Como dice aquí, a la brevedad, ¿no? Evitar la creación de mensajes ambiguos, ¿no? Que otras personas, cuando leamos el mensaje, no entendamos otra cosa. O sea, tiene que ir dirigido a lo que nosotros queremos hacer entender en nuestro negocio. Por eso dice mensajes ambiguos, ¿no? ¿Qué entienden por el mensaje ambiguo? O sea, porque por ahí que no entienden y yo estoy avanzando. ¿Que tiene doble sentido? Ya, ¿no es cierto?
pero hasta donde tu mente te lleve la imaginación y tú comprendas realmente ese mensaje, hasta puede ser subliminal, ¿no es cierto? Va acompañado, por ejemplo, hasta de la gráfica, ¿no? Para que tú puedas entender mucho mejor. A veces cuando son simplemente letras, o sea, ya tu imaginación puede correr mucho más allá, ¿no es cierto? Sí, sí, gracias Raquel. ¿Ya? El mensaje tiene que ser coherente, tener entre sus partes un contenido de cohesión, o sea, una introducción, desarrollo, tal vez unas conclusiones. Si en todo caso necesitara algo, si necesitara, entonces es necesario colocar, pero si no, entonces simplemente nos vamos a lo que sea breve. Poner énfasis a la idea. Si mi idea, por ejemplo, para poder promocionar algo en mi empresa, entonces va a ser, si es pollo, por ejemplo, si yo estoy entrando al mercado con pollo a la broster, entonces pues, y estoy promocionando, entonces voy a ser muy claro, ¿no? Porque a veces otras personas entienden mal, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los calzados te dicen, no, el segundo par viene, por ejemplo, 60% menos. O sea, alguna vez hemos entendido mal con mi esposo cuando entramos a una de las tiendas de bata, por ejemplo, y nos decían, no, tienes que comprar, o los dos pares que costaban un precio, el precio mayor es el que hace valer. Entonces, a veces no se entiende muy claro, no es muy claro cuando se lanzan este tipo de promociones, ¿no? Entonces, cuando nosotros lancemos una idea, ya tenemos que ser muy claros, ¿no? Y como les decía, ¿no? Los mensajes ambiguos a veces te hacen un poco distorsionar hasta la idea, ¿ya? Cuidar la expresión escrita, ¿no? Eso, de hecho, ya tenemos que saber, ¿no? La puntuación, los signos, etcétera, ¿no? Cuidar el formato de la presentación, utilizar muy bien las páginas, los párrafos, los elementos visuales, ¿no? Cuando nosotros como empresa nos juntamos en una reunión y hablamos claramente acerca de todos los reglamentos internos que debe tener, tenemos que ser claros. Hasta podrían aumentarse mucho dependiendo del criterio de algunos otros que forman parte, digamos, de la empresa, ¿no? Porque tal vez ellos han visualizado algo dentro de la empresa donde no ha sido de su agrado y pueden traducirse en un reglamento donde esto pueda reducirse tal vez, ¿no? En alguno de los trabajadores, o sea, no ha venido, por ejemplo, ¿no? Con el uniforme adecuado, porque no establecen el reglamento, posiblemente, ¿no? Entonces, tal vez yo haga énfasis y diga, no, por favor, todos tienen que estar con uniforme porque es lo correcto, porque estamos en una zona con riesgo, o sea, se pueden manchar, se pueden golpear, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, debemos puntualizar muy bien, utilizar muy bien si son páginas, si son párrafos, elementos visuales. En el caso, yo les doy otro ejemplo de los proyectos. La universidad te brinda un índice, ¿no? Que muchos otros estudiantes a veces podrían insertar algunos elementos necesarios, sí, pero es importante que nosotros pongamos las páginas y los capítulos con separaciones, ¿no? O sea, para que en todo caso la persona que vaya leyendo el proyecto, bueno, esta es la página del diagnóstico situacional, por ejemplo, ¿no? Tal vez yo abra esa página y diga, pues, el diagnóstico situacional se encarga de hacer el estudio de todo lugar de trabajo, donde, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues paso al punto 1. ¿Qué pasa con los estudiantes, chicos? Vienen y directo ponen diagnóstico. Y viene el primer subtítulo, o sea, ponen diagnóstico y el primer subtítulo. Entonces yo le digo, disculpa, pero ¿de qué es este diagnóstico? Yo le pongo signo de interrogación. Es el situacional donde, bueno, pues entonces yo puedo entenderte, ¿no? Pero un examinador externo no lo va a entender así. Entonces tenemos que ser mucho más concretos. O sea, debemos empezar a ordenar también las ideas y dar bien claro a lo que tú quieres decir cuando escribes algo, ¿no? Entonces, son normas que podrían ser globales y en todo caso podrían faltar o añadirse muchos otros más, ¿no? Eso mucho depende de cómo vayan llevando a cabo
la construcción de su empresa. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellas ventajas de la comunicación escrita? Permítanme un ratito. ¿Están ingresando? No. Me imagino que es el problema, chicos, de su internet. Entran y les rebota. No sé qué está pasando. Raro. Ok. Algunas ventajas de la comunicación escrita, chicos. La comunicación escrita nos va a proporcionar ciertas ventajas, ¿ya? En primer lugar, permite la reflexión antes de escribir. En todo caso, nosotros, para escribir una carta a alguien, tenemos que pensar qué le vamos a decir, ¿no? ¿Por qué me estoy comunicando con esa persona en primer lugar? ¿Y qué debo decirle? ¿No? O sea, debe haber una razón para que yo me comunique con esa persona, ¿no? Entonces, ahora en el caso de una empresa donde tú estás ofreciendo algún producto o un servicio, entonces, ¿cuál va a ser esa comunicación, esa ventaja que yo voy a poner para los clientes, ¿no? Entonces, debo pensar primero, si estoy entrando al mercado, cómo voy a hacer de que esa persona se interese por el producto que yo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, voy a reflexionar primero, ver, o sea, si voy a entrar con promociones posiblemente para que el cliente ya se ha sido, tal vez pruebe, le guste lo que yo estoy ofreciendo y así pueda venir a adquirir un producto, ¿no? Entonces, siempre nosotros debemos reflexionar antes de escribir, ¿no es cierto? Debemos registrar siempre todo tipo de información, porque eso nos ayuda a hacer una evaluación. He dicho reiteradas veces, es importante siempre. ¿Por qué registrar la información, ya sea del cliente, ya sea de mis proveedores? Podría ser de los mismos directivos, de los mismos empleados, o sea, toda información que llegue debemos registrar, ¿no? Hasta cuando hacemos un balance, siempre registramos de todas nuestras compras, nuestras facturas para hacer los descargos, etcétera. Todo va a estar archivado, ¿no? Y mucho mejor si nosotros manejamos y tenemos una organización con nuestras carpetas, ¿no? O sea, para no estar entre papeleos buscando y no, creo que aquí estaba mis hojas de descargo, pero no las encuentro. Entonces, mejor agarrar y tener toda la información registrada por abecedario, posiblemente las carpetas muy bien ordenadas para que yo sepa dónde están, ¿no? Entonces, me imagino que al personal encargado de esa área, entonces se le debe capacitar de esa manera para que siga ese orden, ¿no? ¿Por qué registrar esta fuente de información? Porque también es un lugar de consulta, ¿no? O sea, todo nos va a servir a nosotros para poder nuevamente ingresar a todo nuestro registro de consulta y ver qué es lo que tal vez hemos hecho más o hemos hecho menos, ¿no? Entonces, nos sirve de grande magnitud tener todo ese tipo de información, ¿no? Volver a consultar, volver a hacer, ¿no? Para volver a implementar tal vez, ¿no? Entonces, esto puede ser una rueda donde cada paso se tiene que analizar, ¿no? O sea, ver si realmente en esas épocas hemos hecho una buena promoción o tal vez no, por eso hemos tenido una alza de clientes. Entonces, nuevamente vamos a ingresar, ¿no? Y ha bajado después de la promoción, del tiempo que hemos dado de promoción ha bajado. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ha sido una temporada muy baja, no hemos tenido incremento, entonces volveremos a promocionar posiblemente algo que sea de interés del cliente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser siempre una ayuda para poder no implementar todo lo que sea necesario para nuestra empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer y es una de las ventajas de la comunicación escrita. Como también tenemos desventajas, chicos, ¿no? Las desventajas de la comunicación escrita
Lamentablemente no hay una retroalimentación inmediata, ¿no es cierto? O sea, cuando tenemos, por ejemplo, alguna queja en algún X lugar, nosotros agarramos, lo escribimos y lo depositamos en el buzón. No lo tenemos inmediatamente tal vez esa retroalimentación de decir, sí, vamos a verificar su queja, qué sé yo. No, siempre va a ser retrasado. Hay una interpretación equívoca y fundamenta el aislamiento. Siempre va a ser esto, ¿no? Cuando nosotros no damos esa comunicación efectiva a nuestro cliente, como les digo, ¿no? En el caso de las promociones, por ejemplo, de los zapatos, de 60% de segundo par, pero tiene que ser el precio del que tiene mayor, el que cuesta más, ¿no? Entonces, hay una interpretación equivocada, ¿no? Eh, de los clientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, era mentira, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros, por eso, hacer registrar una información y ir a consultar todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, a eso un poco nos lleva. ¿Okay? Hay ciertas fases que nosotros también debemos cumplir con la comunicación escrita para una comunicación empresarial eficaz, ¿ya? En todo caso, si quiere establecer una comunicación escrita, se recomienda seguir estos pasos, ¿no? La organización de ideas, como hemos hablado anteriormente, hacer un borrador, revisar y corregir y publicar, ¿no? Siempre, en todo momento hacemos eso, ¿no? Ustedes para hacer un trabajo han planteado todas las ideas y lo que sugiero siempre, cualquier cosa que escriban, agarren todas las ideas y escríbanlas. No importa el orden, ¿no? Agarren y escríbanlas. Nuevamente, o sea, vayan y nuevamente tienen que leer, ¿no? Hay que releer y releer, porque no es una sola vez. Para que todo pueda, digamos, ser publicado para el cliente, tiene que ser releído una y mil veces, ¿no? Para no entrar en errores o, bueno, en alguna amonestación de parte del cliente, ¿no? Hacer un borrador, como dice, revisar y corregir, ¿no? O sea, poner los puntos, las comas, revisar la ortografía, porque no siempre, chicos, a veces nos confiamos que la computadora nos puede ayudar, pero lamentablemente no. A veces hasta la computadora, he visto en muchos proyectos, chicos, la computadora cuando nos marca, si se termina el tiempo volvemos, cuando nos marca, por ejemplo, algo, pasa que nosotros agarramos y lo corregimos con el clic, ¿no es cierto? El cursor agarramos y corregimos, pero a veces nos equivocamos, ¿no? Entonces, hasta la misma computadora, yo he visto, por eso lo digo, ¿no? Y asumo que es error de typeo, error de la máquina, entonces por eso les digo relean, ¿no? Que eso también les ayuda. Estas son fases donde se construye un mensaje idóneo para la empresa, ¿ya? Eso para establecer siempre una comunicación correcta. Hay que tomar en cuenta siempre que todo mensaje siempre se va a escribir, ¿no? Siempre vamos a tomar en cuenta un formato, un texto escrito más adecuado y cumplir con ciertos requisitos. Eso es lo principal, ¿ya? Cumplir con todos los requisitos para poder, digamos, no ingerir en equivocaciones, ¿no? En algo que después, posteriormente a nosotros nos haga daño como empresa, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que cuando se entiende mal, vamos a sentir el alejamiento de nuestros clientes, ¿no es cierto? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Alguien que quiera vertir alguna anécdota, chicos? Algo tal vez que quieran que se les aclare. No, Lice. Nada, chicos. Aparte de NAPET, estamos alrededor de 31 personas. Solamente NAPET ha contestado.
O sea que chicos, hasta este punto donde hemos terminado la comunicación escrita, ¿ya? Debe estar inserto en el trabajo grupal, ¿ya? Ustedes han hecho una primera parte, ¿ya? Esa primera parte es la imagen corporativa acompañado de todos aquellos elementos que requieren, ¿no es cierto? Y la continuación va a ser, ya les he dicho en la anterior clase, si no me equivoco, va a ser todo lo que hemos visto a partir de introducción de atención al cliente, ¿no? El servicio que va a brindar al cliente, los actores que intervienen, el tipo de comunicación, el proceso, la comunicación escrita, la comunicación interna y externa, los tipos de comunicación. Hasta ahí es el trabajo grupal que deben ustedes realizar. Y la defensa y presentación del trabajo va a ser desde comunicación o desde imagen corporativa hasta lo que hemos visto hoy. ¿Ok? Está bien. Está bien, dice. Está bien, Lice. Ok. Ya, antes de continuar con el otro tema, lo que quisiera es que permitirme hacer el sorteo, por favor, de forma rápida. Ya, lo que he hecho es hacer 11 bolitos, ya, de esta manera, si ustedes se fijan, con números, ya, del 1 al 11, ya. Y dentro de estos bolitos está la fecha, que nosotros a partir de el 18 de octubre vamos a estar haciendo la presentación en la segunda parte. Yo avanzo la primera parte y la segunda parte se van a presentar 2 grupos, por favor. ¿Ya? Entonces, así se va a proceder de esa manera para poder terminar hasta, espero, hasta antes del 4 de noviembre, o sea, hasta el 1 de noviembre, porque ya vamos a empezar exámenes y no quisiera que estén atareados ustedes con muchas exposiciones, presentaciones de algunos otros trabajos en otras materias. ¿Ya? Entonces, por favor, el grupo 1, Liz, tal vez, Luis Peñalosa, Lisbeth, ¿está alguno de ellos? Marco, Mamani, Aileen Villegas, ¿está uno cualquiera del grupo 1? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya, por favor, me dan un número del 1 al 11. 8. 8, aquí está, chicos, ¿ya? O sea, está el número 8. Es el 25 de octubre, por favor, anótense. La presentación va a ser en PPT, por favor. El 25 de octubre, ¿ya? Ustedes van a ser el primer grupo. Hay otro más que le va a tocar el 25, que va a ser el segundo grupo. ¿Me das un número, por favor, Aileen? Menos el 8. 5. Ya, el grupo 5, por favor, Luis, Emilce, Anaí Tomás, Jonathan Miranda, Alejandra Tribeño, por favor, un bolito, un número, menos el 8. Dice, Hola, ¿cómo estás, Luis? aquí no me dice. El 10. 10. Ok, aquí está el número 10, Luis, ¿ya? Ya listo. Te ha tocado el 21 de octubre. Ya dice. Aquí está, lo estoy mostrando, por favor, número 10, aquí está el número 10, al revés. ¿Ya? Por favor, anótense. Ustedes son el primer grupo. Yo soy el primer grupo, Lisa. Sí, el primer grupo van a ser porque va a haber otro grupo ese mismo día. Ah, ya. Son 2 grupos por día, por favor, o por clase. Ya, Ya. Lisa, está bien. Ya, voy a hacer en orden de los grupos, por favor. El número 2, Abigail, Joel, Magalí,
o Wilson Rojas, por favor. ¿Está alguno de ellos? Abigail Aliaga, Joel Herbas, Magalí Magne, Wilson Rojas. ¿Ninguno? Ok, el tercero, Paula Herbas, Jazmín, Zulaina, Daisy, Cristian, Evelyn Ríos. Sí, lice. Ya, Evelyn, un número, por favor, menos el 10 y el 8. Del 1 al... El 4. Ok. Aquí está el número 4, Evelyn. No sé si ves en tu... Ya. número 4. Sí. El 1 de noviembre. Ya lice. Tú eres el primer grupo. Ya, por favor, en el grupo 4, Alexia, Caterín Paz, Estefania Aquino, Paola, Arancibia, Alex Rojas. Un número, por favor. Alex Claros, perdón. Ah, ya. ¿Qué números tiene siento. disponible? ¿Qué números tiene disponibles, Del, dice? del, del 1 al 11 menos el 10, el 8 y el 4. Ya el 7. Aquí está el 7, Alex. Ya, aquí está. Es el 28 de octubre. Aquí está. No Ya, sé. gracias, Lice. Gracias. 28. Son el primer grupo, por favor. Ya, por favor, el grupo de Diana, Alan, Liliana Quinteros, Daniel Delgadillo. ¿Alguno? Diana Canaviri, Alan Castro, Liliana Quinteros, Daniel Delgadillo. Ok, del otro grupo, Pamela Quino. Lice, estamos aquí. Perdón. Ya, un número, por favor. Del 1 al 10, 3. 7. Ah, ok, está bien. Aquí está el 3, Liliana, por favor.